Muy buenas tardes con todos, buenas noches, buenos días, donde quieran que se encuentren. Estamos en un capítulo más, ya perdí la cuenta, creo que es el 36º o 35º programa que ya tenemos dentro de la primera temporada de Coaching de Mujeres. Estamos aquí con Mariela Pitoco, con Mónica Fronti, con una invitada especial, una escritora ecuatoriana, de la que vas a hablar de un tema en particular que ella es conocedora y experta, con Lucrecia Maldonado. Ahorita voy a proceder a presentarle y luego saludamos con todas. ¿Les parece? Listo. María Hola, Lucrecia. buenas tardes desde Argentina. Hola, hola. María Lucrecia Sofía Maldonado Rodríguez. Sofía, así de vuelto calla de mía. Sí. Así del 24 de mayo de 1962, es una escritora y educadora ecuatoriana especializada en los géneros de cuento, novela y literatura juvenil. Entre sus obras más importantes destaca la novela Salvo el Calvario, ganadora en 2005 del premio Aurelio Espinosa Polit. Ella terminó en 1980 sus estudios de bachillerato y pese a la oposición familiar, dice, sobre todo materna, decidió estudiar ciencias de la educación en la especialización en literatura ecuatoriana, carrera que era ofrecida por la PUCE o Pontificia Universidad Católica del Ecuador, institución en la que también había estudiado su madre. Aunque llevaba escribiendo relatos desde los últimos años de secundaria, Lucrecia Maldonado comenzó a publicar relativamente tarde, en 1994, con su primer libro de relatos, No es del amor quien muere, una colección de cuentos donde la tónica principalmente se enfoca en las frustraciones de los personajes, los apegos, las despedidas del amor y la muerte, y conceptos que ya se encuentran manifiestos en el título. El auge literario de Lucrecia Maldonado se da en el año 2005, en el tiempo en el cual incursionó en la novela y poesía con dos libros respectivamente, del que ya habíamos hablado, Salvo el Calvario y Ganas de hablar. Con el primero, su primera ópera en el género novelístico, o sea, su ópera prima. Obtuvo el premio Aurelio Espinosa Polit, el premio literario más importante de acá del Ecuador, correspondiente al año mencionado. Esto le abrió puertas en el mundo editorial y a partir de aquel momento continuó escribiendo novelas cortas, juveniles, entre otros cuentos y algunos pocos libros de poemas. En el 2008 obtuvo el Premio Internacional de Literatura Juvenil J. Secoba, convocado por Editorial Libresa, con un libro de relatos para adolescentes que se llama Bip Bip. Lucrecia es madre de dos chicos, si mal no recuerdo. Sí, De dos chicos, abuelita también, una abuelita muy de feliz. dos. Sí. Y para lo que le invitamos del día de hoy, fuera de contarnos de esto, es experta en tarot. Ella nos va a explicar cómo es que lo lee, cómo es lo que lo hace y qué es lo que hace dentro de sus lecturas. Y por eso es que vamos a hablar de un poco de la intuición desde el cuerpo y cómo utilizarla como herramienta. Bienvenida, Lucrecia. Muchas gracias, Sofi, muchas gracias a las compañeras del Zoom. Estoy muy feliz de estar aquí y bueno, pues estoy a la disposición de lo que me quieran preguntar. La Moni, voy a darle el paso a la Moni porque ella está como que con las manitos que le pican, entonces vamos a empezar con la Moni para que ella salude al público y que te pregunte. Hola, ¿qué tal? Primero, antes de entrar en el tema que nos convoca hoy, muy interesante, el tema de la intuición, escuchar al cuerpo desde otro lugar, te quiero preguntar, ¿para qué elegiste escribir y cuentos? ¿Qué te motivó? Bueno, es una historia un poco larga, pero yo tuve una abuelita, ¿no? Igual una abuelita que se llamaba como yo, exactamente igual, los tres nombres, María Lucrecia Sofía. Y ella me contaba muchas historias, me contaba cuentos de hadas, me contaba historias de la Biblia, me contaba las historias de la familia, me contaba hasta sus sueños, de los sueños de cuando dormía, y sueños de hace tiempos, y ella me llevaba mucho al cine, ¿no? Entonces, a veces cuando íbamos al cine o cuando otras personas me llevaban al cine o cuando yo leía algún libro de una novela, podría ser Las aventuras de Tom Sawyer o Mujercitas o alguna de esas novelas de la infancia. A veces yo me quedaba un poco descontenta con la historia, así como que ese final no me gustaba y comencé yo misma a continuarlas, ¿no? Y de ahí, bueno, me nació el deseo de contar historias, ¿no? Yo no sé de dónde vienen las historias, es decir, supongo que están en una experiencia. Yo también soy consteladora y estudié constelaciones familiares y tengo una certificación en eso. Y pueden venir quizá de las frustraciones o de los anhelos o de la vida de mis ancestros, no, mejor dicho, me da un poco de recelo indagar mucho de dónde vienen. Por otro lado, me acuerdo de John Lennon que decía,
las historias están en el aire, solo hay que saber dejarse encontrar por ellas o encontrarlas. Entonces, bueno, siempre me gustó. Obviamente que a veces sí son historias que están en la realidad y yo las modifico a mi gusto o historias de la familia, así, ¿no? Eso puede traer problemas. Incluso hay una película de Woody Allen que escribe las historias de su familia y después nadie le quiere, ¿no? Eso no me ha pasado todavía, pero no descarto que me pase. Entonces, me parece que las historias, a la par que hablan de mí, hablan de otras personas y, y hablan de la humanidad, que es la especie a la que pertenecemos, ¿no? En dos ocasiones yo he escrito historias sin saber nada, en dos ocasiones que yo sepa, porque se manifestó. Y alguien me ha dicho, pero esta es la historia de tal persona, me dijeron una vez. Yo dije, yo no le conozco a esa persona. Y me dijeron, pero es tal cual la historia de esa persona. Entonces es como que yo me quedé así, dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? No, ¿qué está pasando? Y alguna otra vez también, esta es una historia más sencilla de un hombre que se queda viudo y se le muere la mascota a su niño y entonces entre los dos se establece un puente de comprensión y de consuelo. Y alguien me dijo, eso le pasó a mi tío en un colegio me acuerdo, y me dice, igualito, igualito se murió el gato de mi primo y mi tío y no sé qué. Entonces ahí es como que me dio un poquito de miedo, así como dije, ¿será que yo tengo las historias adentro? ¿O será que, citando otra vez a John Lennon, estaba en el aire y de repente entró por alguna parte a mí, ¿no? Eso. Claro, nosotros desde el coaching, ¿qué decimos? Que somos las historias que nos contamos y a su Ujú. vez que formamos gente, también vemos cómo la gente tiene historias similares, pero Ujú. también comparto lo que decís. A veces hay historias que están en este campo energético, en este campo cuántico. Con lo cual, Lucrecia, escribís historias, narrás historias, y cómo lo podés concatenar con esto de la intuición y el tarot. A ¿Qué ver, te llevó, no, a eso? sí, podríamos ir. Bueno, yo empecé a escribir historias desde niña y las escribí muy joven y en la universidad y no sabía nada, ¿no? Después las cosas fueron llegando a mi vida. Entonces yo simplemente escribía las historias que se me ocurrían, pero claro, después yo estuve un tiempo asistiendo a un lugar aquí que se llama la Fundación Carl Gustav Jung, que es precisamente de psicología analítica, ¿no? De la psicología que fundó Jung, el famoso psiquiatra suizo. Tal cual. Y claro, entonces ahí me di cuenta de que sí hay percepciones que se dan, ¿no es cierto? Bueno, no tanto percepciones, sino la intuición, esto que es sentir de alguna forma en el cuerpo, ¿no? Yo no, yo a veces sí, tengo épocas que soy muy escéptica de todo lo que no es concreto, ¿no? O racional más que concreto. Otras épocas, en cambio, entro en la onda mística que yo le digo y me creo todo, ¿no? Me creo un montón de cosas y después a veces digo, pero realmente será. Entonces, yo, por ejemplo, tengo una cosa que ahora ya la acepto, ¿no? Es cuando conozco a alguien presencialmente, si es que me cae bien, me puedo equivocar. Es decir, si es que me siento bien con esa persona, tranquila, me puedo equivocar. Pero hay veces que siento como algo, no sé, aquí a la altura del plexo solar, no sé, que digo, no, no me agrada la persona, ¿no? No, no me siento incómoda en su presencia y me da la primera vez que la veo. Y claro, antes yo decía, no, es que eres prejuiciosa, es que estás juzgando, pero me pasó que esas personas tarde o temprano me hacían daño a mí o hacían daño a alguien cercano a mí o se comportaban mal. Entonces, yo estuve casada con un hombre que me usaba un poco me decía, qué impresión te causó. Él creía en ese don más que yo, ¿no? Pero creo que por ahí va la intuición, ¿no es cierto? Ese es lo que llamamos el pálpito, ese sentir que algo va a pasar con esa persona, no necesariamente porque la persona sea mala per se,
sino porque algo va a pasar, alguna cosa se va a dar ahí que no va a ser buena, ¿no? Eso es algo que me ha pasado. Sobre el tema de la escritura, bueno, a veces digo este final, ¿no? Y yo trato de conducirla, pero yo siento como que no tiene que ir por ahí, aunque el final sea horrible, ¿no? Y no importa, o aunque las cosas que pasen no estén dentro de un canon de lo que son las narrativas, ¿no? Y sí, las historias vienen, a veces se me ocurren, ¿no? Se me ocurren historias que, como te digo, yo no sé de dónde vendrán, no he comprobado, salvo estas dos ocasiones. Con el tarot es un poco más complejo, porque en el tarot hay una pregunta de un consultante o un querer saber de un consultante y hay una imagen, ¿no? Bueno, y aquí tengo un tarot que yo dibujé, un tarot manga, sí. Entonces, por ejemplo, te sale, le muevo un poco y sale esta carta, ¿no? La justicia. Y entonces yo relaciono lo que sale en la carta con la pregunta de la persona. Debo aclarar que yo no leo tarot predictivo, yo no digo lo que va a pasar en el futuro porque sigo la escuela de Jodorowsky y él dice algo que me parece lógico, ¿no? Que eso Totalmente, comparto. predispone a que pase, ajá, es como la profecía autocumplidora. Pero sí me ha pasado en algunas ocasiones que algo se me revela con la carta, ¿no? Algo que no está en el tapete, que tal vez está oculto en la pregunta, pero que yo miro la carta, miro a la persona y lo siento. Y a veces me pasa que la persona mira la carta y no conoce nada de cartas a veces, ¿no? Pero mira la carta y dice, sí, ya entendí. Entonces, yo creo que por ahí va ese tema de la intuición, ¿no? Que es anticiparse un poquito a cómo pueden ser las cosas. Claro, y la última pregunta y la dejo a las chicas. ¿Cómo nos damos cuenta que es intuición y no nuestra cabeza, Lucrecia? Porque Y a yo, veces pasa, yo diría que se siente en el cuerpo. se siente en el cuerpo. Ok. Se siente no como un malestar, a veces da un salto el corazón, ¿no? O no sé, quizás el cuerpo siente las cosas, porque ya cuando llega a la cabeza tú la reelaboras. Tal No, yo cual. tengo una anécdota, bueno, no es mía, precisamente de la persona que me enseñó a leer el tarot. Él estaba andando por un barrio de aquí que antes era muy hermoso y ahora es un poco peligroso, que se llama La Mariscal. Estaba andando yendo a un lugar de unos amigos, ¿no? Y en una esquina, él es alto, rubio, así, parece gringo, como decimos aquí, y estaba caminando y ve en la esquina, como decir, a unos 50 metros, unas tres personas de raza negra, no porque eso sea malo, pero eran de raza negra y sirve para la anécdota. Y dice que él sintió algo igual en el plexo, ¿no? Así, sintió como que no te vayas por ahí. Pero ahí intervino su cabeza y le dijo, ay, no seas racista. Pues no Claro. era racismo. Y entonces, como su cabeza le dijo, no seas racista, él no hizo caso a lo que le decía su cuerpo, se metió por ahí mismo y ahí sufrió un asalto por esas tres personas, ¿no? Entonces, yo creo que cuando interviene la cabeza, más bien es como que un poquito la daña, ¿no? Porque no es que, Claro, el cuerpo le estaba diciendo son negros. El cuerpo claro. le estaba Eso diciendo es te lo pueden que hacer daño. pasa. Mira, Ujú. Lucrecia, hace 2 años estaba haciendo con la persona que me formó en constelaciones cuánticas una constelación para mí individual. Ujú. No me constelaba, después nos sentamos para la devolución y yo escucho que ella me dice, tené cuidado con los robos. No le di importancia. Al otro día entraron y me robaron en mi casa, haciéndose pasar por gente del gas. La llamo a ella luego de este evento y le digo, Silvina, vos me dijiste esto y sabés que me dijo ella, jamás te dije eso, Mónica. No es como que, no ¿De sé, dónde salió? no, Ahora, esto que decís vos, esa información ujú, de ángeles, de lo que vos creas que
y uno no lo escuchó, yo lo dejé pasar. Eso es porque además, bueno, yo hace tiempo que no practico las constelaciones, ¿no? Y a veces me tienta volver a practicarla un poco también ahí, es como que me detuve por un lado porque hay mucha competencia y por otro lado porque un tiempo estaban como desprestigiadas, sobre todo por la gente católica y evangélica, ¿no? Bueno, pero eso ya es otra cosa. Pero a mí cuando he constelado, bueno, las constelaciones se manejan con un montón de percepciones del cuerpo, ¿no? Y de intuiciones, diríamos, pero a mí alguna vez me ha pasado que yo estaba constelando a un par de hermanos y de repente algo dentro de mí me dijo, de aquí no puedes pasar, cierra la constelación aquí. Entonces yo les dije, siento que no puedo pasar de aquí, que no tengo permiso para seguir avanzando. Si ustedes quieren, porque son los consultantes, podemos intentar, pero yo siento que aquí debemos quedarnos. Y ellos, los dos, eran una hermana y un hermano, me dijeron, sí, sí, quedémonos aquí. No, Wow. nosotros tampoco queremos pasar. O sea, creo que lo sentimos todos, ¿no? Entonces ahí se juega ese tipo de cosas. Gracias, Mariela. Mm. Lucrecia, ¿cómo estás? Hola, Hola, qué Chiqui, gusto. y a todos los que nos escuchan. A mí, en lo personal, me gustó el tarot desde que soy chiquita, ¿no? Ujú. Esa búsqueda, tal vez que ahora desde el coaching lo veo desde otro lugar, ¿no? De que las respuestas siempre están en uno y que es mejor escucharse y ver qué siente tu cuerpo, etcétera, ¿no? Sin embargo, desde tu perspectiva, desde tu mirada, ¿tú crees que cualquier persona que le interese, claro, podría desempeñarse en este área de tarotista? ¿Qué crees que necesita en especial una persona para animarse también, ¿no? Tú dices hablar sobre la vida del otro, o Ujú. hablar desde que te llegue, ¿no? Esa intuición. ¿Qué necesitaría alguien para entrar Tú en este dices, campo? para acercarse al tarot, para ser un tarotista, un tarólogo, como sea, un tarólogo, tarósofo, no sé. Mira, yo te puedo contar de mi experiencia. Yo viví, nací en una familia, en dos familias, mis familias de origen, dos familias extremadamente católicas, ¿no? Católicas, pero ya a un nivel así de la falange española, así una cosa un poco asustante. Yo era muy católica, pero siempre yo he tenido, como les digo, yo entro en estas épocas en donde la razón comienza a mandarme un montón de preguntas y creo que eso también es bueno, ¿no? Porque después me fui dando cuenta de que en la religión no había una lógica que sustentara ciertas cosas. Entonces ahí es como que me empecé a retirar, pero claro, luego aquí en el Ecuador, aunque los católicos son mayoría, pues hay también mucho de la iglesia evangélica. Y entonces el tarot, las iglesias protestantes, pentecostales y todo eso, el tarot es diabólico, dicen ellos. Bueno, para ellos todo es diabólico, ¿no? O sea, de milagro el Zoom no es diabólico, pero en fin, ellos, como decía alguien, creen en el diablo más que en Dios, ¿no? Entonces, a mí me causaba un cierto temor acercarme a este tipo de cosas, pero cuando estaba en una terapia precisamente junguiana, el terapeuta me dijo, ¿quieres ver las cartas de tarot? Y yo, claro, como ya era una época de un cierto descreimiento, no sé si rechazo a todos estos dogmas, dije, bueno, quiero verlas. Y claro, me acuerdo que me salió la carta del 13, ¿no? El arcano sin nombre, que otros le llaman la muerte. Y era justamente una terapia que yo hacía después de mi separación, que me obligó o me llevó a este camino de mi separación de matrimonio. Y claro, me hablaba de cambios, transformaciones y dolor. Entonces era como que era la época y la circunstancia, ¿no? Me salió entre otras cartas, pero la primera que vi fue esa. Entonces luego yo comencé por mi cuenta a indagar, me compré un tarot, vi las imágenes, vi las figuras y me di cuenta de que el tarot es muy literario. Y como yo soy escritora y lectora y profesora de literatura, pues comencé a encontrar los arcanos en la literatura, ¿no? Y luego encontré un libro que es muy lindo y no lo voy a contar aquí porque no tenemos tanto tiempo, pero el libro es del escritor italiano Italo Calvino
y se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, ¿no? Y ese libro es muy recomendable porque para las personas que se interesen en la literatura y el tarot, porque precisamente usa el tarot para crear historias y usa el tarot para analizar, para el análisis literario de las historias. Entonces yo a veces fusiono, yo he dado clases con cartas de tarot, he dado clases de literatura, con cuidado porque los alumnos a veces se asustan, ¿no? El tarot todavía tiene una cierta mala fama. Pero es como que yo creo, y volviendo a tu pregunta, yo creo que primero la persona tiene que interesarle, tiene que estar desprejuiciada, no debe temer el tarot, ¿no? Yo no creo que el tarot sea diabólico porque no creo en el diablo. No creo, aunque a veces me dicen, pero yo no sé, me dicen, ay, ten cuidado, cada carta abre un portal, eso abre portales y si no cierras adecuadamente, se van a meter las entidades en tu cuarto. No me ha pasado nada, o sea, no me ha pasado, tal vez sí, tal vez no, o te dicen te roba energía. Pues primero yo creo que no hay que tener miedo y hay que tener la mente abierta y obviamente el interés, ¿no? El interés de ver en una imagen, el deseo y la disposición de ver en una imagen más allá de la imagen misma. Y obviamente el tarot yo creo que también desarrolla la intuición, ¿no? Eso, o debes tener intuición para interpretar las cartas más allá del simple dibujo. Eso. Exacto. ¿Cuál es primero, no? Esa famosa pregunta. Y Lucre, una cosita más. Dime. Así como Moni nos contó recién que ella volvió, en ese caso, a una consteladora y le dijo como que me pasó, ¿no? Eso que me habías dicho. ¿Te pasó a ti también que alguien a partir de una carta volvió a ti y te dijo, pues, era verdad, sucedió o lo que sea? Algo así como que te haya quedado ahí. Así tal cual no me pasó. No, pero por ejemplo, me pasa cuando tiendo las cartas y alguien ve una carta y me dice, mira, por ejemplo, ese es mi papá. O les leo, les hago una lectura y dicen, sí, le acertaste, le atinaste a todo. Una vez me pasó yo trabajaba en un colegio y me acuerdo que me tocó sustituir a un profesor y me fui llevando mis cartas al aula de este profesor o profesora para, mientras los chicos hacían el trabajo que les habían asignado, pues yo estarles viendo algo. No tenía un libro para leer. Y una chica las vio y me dijo, ¿quiere leerme? Le dije, bueno, pero ya acabaste tu trabajo. Me dijo, sí, ya no tengo nada que hacer. Entonces, claro, la preocupación de esta niña, una niña de unos 15, 16 años, la preocupación de esta niña era que sus papás estaban peleando mucho y ella quería saber si ella tenía algo que ver en eso. Entonces, claro, nosotros sabemos que eso no es así, ellos se pelean por cosas de ellos, pero claro, yo le saqué las cartas y no me acuerdo bien la lectura que le hice ni que le salió, pero como que faltaba aclarar algo, ¿no? Entonces, esto es muy obvio porque yo le faltaba, como que faltaba aclarar algo. Y entonces le dije, saca una carta para explicar, como hacemos a veces, ¿no? Estoy buscando la carta para mostrarles lo que salió. Le dije, saca una cartita para explicar porque no está muy claro, ¿no? No está muy claro. Y entonces cuando ella salió la carta de la emperatriz. Y a mí se me abrió así, dije, no, ahí hay una tercera persona, ¿no? Alguien está interviniendo en esa relación de una manera que no debería intervenir. Pero claro, en ese rato también algo dentro de mí me dijo, ¿y para qué le vas a contar eso a la niña? ¿No? Le vas a perturbar, le vas a causar un dolor, vas a ahondar en la preocupación que ella tiene. Entonces yo solamente le dije, no es tu culpa, le dije, no tienes que ver en eso, es un problema de ellos. La niña, por suerte, o no me lo dijo, tal vez no tenía tan desarrollada su intuición que no se dio cuenta, porque si alguien tenía la intuición desarrollada y veía la carta de la emperatriz, iba a dar cuenta igual que yo. Entonces, bueno, me dijo gracias y todo, pero ahí sí sentí como que se abría el portal, ¿no? Es decir, era obvio, se me hizo súper obvio y claro que había una tercera persona involucrada en esa relación. Eso me ha pasado esa vez y unas 2 que 3 más, ¿no? Porque de ahí lo que yo hago es interpretar la carta,
lo que está ahí. Qué lindo, interesante, Lucrecia. Muchas gracias. No, gracias a ti. Luke, justo ahorita que contabas algo de las cartas que pueden tener varios significados, con el que tú me vendiste, el tarot que tú me diste, una vez me acuerdo que estábamos justo en la transición de pasarnos a vivir donde estábamos, a donde estamos ahora. Ya. Toda la vida había vivido desde que se mudó a Quito en un barrio que se llama Los Laureles, que tú sí debes ubicar, que Claro, sí, sí conozco. toda la vida. Entonces, claro, para él iba a ser un cambio tenaz volver acá. Claro que ahorita está feliz y todo, no, no que fue un cambio malo, sino que era un cambio de vida, porque era otro tema. La cuestión es que le comencé a leer las cartas. Mi papá es la persona más pragmática del mundo. Cogí la carta y dije, es cosa que bueno, esas le salió la muerte. Mi papá casi se muere. No pudo dormir porque pensó que le estaba diciendo que se iba a morir. Yo, ¿cómo le da así? Soy impresionable. Además, yo no creo en eso, que ni sé qué, que ni sé cuánto. Le dije, pero papi, no necesariamente es que usted se va a morir o que se va a morir alguien aquí. Claro, recién le había dado un infarto, entonces estaba con ese susto de que había visto la muerte de bien cerca. Claro. Era el cambio de vida que iba a tener al mudarse a un lugar en donde no había vivido, o sea, luego de casi 50 años de haber vivido en uno solo. Entonces, Ajá. un cambio de vida y El todo. cambio fuerte, ¿no? Cambio Mira, fue- Ujú. generalmente cuando sale la carta, espérate, te busco para mostrarlas. Cuando sale el 13, que es este, Exacto, así donde cuando sale. sale el 13, generalmente no se muere nadie, ¿no? Te digo generalmente porque a veces yo he sabido de casos en que sale y tal vez algo pasa, ¿no? Pero es la carta de la transformación, ¿no? Más bien, yo he sabido que cuando salen otras cartas puede haber como, para quienes hacen predictivo, puede haber un anuncio de que alguien puede morir. Pero más bien esta carta habla de los cambios, porque todo cambio además es doloroso. O también el 13 pues habla de enojo, ¿no? De necesidad de hacer cortes en relación, de cortar cabezas, pero simbólicamente. Claro. Entonces, pero sí, o sea, hay una autora junguiana que se llama Sally Nichols. Ella dice que a ella siempre que ha salido el arcano 13 no se ha muerto nadie. Sí, A mí, yo lamentablemente no puedo decir eso. Es decir, alguna vez sí me pasó que salió el 13 en el embarazo de una persona que me estaba consultando y era porque el feto no crecía, ¿no? Y claro, cuando fue súper gráfico, ¿no? Porque salió esta carta y el feto estaba calcificado. O sea, se hizo hueso todo el feto. Entonces ahí sí fue como a mí me asustó un poco, ¿no? claro. Pero Normal. por suerte no pasa siempre. Porque si a mí me pasara siempre eso, yo ya no estaría leyendo el tarot a nadie, ¿no? Me asusta No, un poco eso. no, lógico. Y volviendo al tema de la escritura, mi look, o sea, para ir cerrando la entrevista, porque que me dijiste que tenías que irte, estaba viendo un tema que es, ¿alguna vez has hecho un personaje espejo con algunas partes tuyas o con algo de ti? Conscientemente no, pero obviamente todos mis personajes que se parecen mucho a mí. No, En en serio. la novela de Salvo el Calvario, si bien yo hice un personaje que era Susana, Ujú. ese personaje sí es muy parecido a mí, sobreprotegida, católica, como era yo en mi juventud, temerosa de romper ciertas normas y ciertas reglas. Pero luego vi que yo me reflejo en los otros personajes también. A veces te sorprenden también, porque además es sabido, ¿no? Y dicen por ahí que todo escritor se escribe. Es decir, obviamente yo soy todos y no soy ninguno, ¿no? Y a veces hago uno que sí me representa, pero también me representan otros y me doy cuenta después. Entonces, quizá la obra es espejo de alguna situación interna mía y que como somos la misma especie se conecta con otras situaciones. ¿Y eso no es un ejercicio intuitivo o no te ha derivado en abrirles, en que a través de la novela o de algún cuento has abierto ese portal? Es como que escribiendo, a mí me ha pasado. Obviamente yo estoy a kilómetros luz de lo que has hecho, he publicado unos 4 cuentitos Pero nomás. yo sí he leído tus cuentos Ay, y tan son linda. buenos. Gracias, porque Ajá. ay, no, ya. Entonces, al hacer los cuentos, veo que en algunas, o sea, más o menos, me reflejo y termino dándome cuenta de cosas mientras escribo. Como dijo Mari hace un rato, nos leemos, no me acuerdo si fue Mari o Moni, pero de que al rato de que nos comenzamos a escribir, a mí me pasa que comienzo a responderme cosas. ¿Te ha Sí, pasado?
Por supuesto, por supuesto. Escribes un cuento y bueno, yo ya he escrito un montón de cuentos, pero o una novela, y luego no es que te pasa, ¿no? No es que te pasa. Mira, por ejemplo, yo escribí un cuento que se llama El Señor Jesús, en donde trata de un amor platónico entre una señora y un señor que siempre fue el carpintero de la casa, ¿no? Entonces, claro, ella era una señora de clase media, profesional, y él era un carpintero, entonces nunca se dio nada, pero siempre había una corriente de simpatía entre los dos. Y bueno, y el cuento es mucho más que eso, es largo de contar y bueno. Cuando yo me separé y vine a vivir en esta casa, aquí estaba un carpintero poniendo el piso y todo eso, ¿no? Y si bien no llegamos a nada, como en el cuento, pero esto pasó después de que yo escribí el cuento, no antes, ¿no? Él hasta ahora es el carpintero, pero claro, un tiempo él como que se me insinuaba y yo no aceptaba la insinuación, pero claro, hay una amistad, hay una relación cordial, a veces conversamos, a veces viene a hacer un trabajo, le doy un café, es decir, es como parecido a lo que yo escribí años antes en el cuento, ¿no? No tan intenso, pero yo misma decía que bestia, o sea, es como Un que, ¿qué déjà cosa, vu, no? se dice Un acá, déjà un vu. Sí, déjà vu, claro. claro, en el cuento es mucho más intenso. Yo antes que cierre, Sofi, quiero traer algo que trajo Lucrecia, para que la gente y las mujeres que no se escuchen se informen y sepan. Las constelaciones están basadas en Bert Hellinger, que fue un cura, Ujú. venía de la religión católica, y cuando vos empezás a leer, los principios de las constelaciones son los mandamientos. Por ejemplo, honrar padre y madre, no matar, y así sucesivamente. Con lo cual, cada uno elige en qué creer. Por eso nosotras acá hablamos de la espiritualidad, de la energía, porque sabemos que todas las religiones son sistemas de creencias y está buenísimo que cada una abrace la que elija abrazar. Pero en definitiva lo que mueve nuestra alma, nuestro espíritu, es esa conciencia universal, esa mente creativa, Dios, Jehová, llámalo como quieras llamarlo. Sí, ahora, ¿qué es lo que pasa? Que precisamente lo que los católicos no le perdonan a Hellinger es que fue cura y no se quedó siendo cura, porque te aseguro que si él formaba las constelaciones y no se salía de ser cura, pues ahora las constelaciones serían constelaciones católicas. Es decir, también en la religión jerárquica hay una lucha de poder y el terror es que se le quite ese poder. Toda la vida fue lucha de poder, ¿no? No es solo en la política, en las religiones, Ujú. las guerras, todo que hubo por un sistema de creencias. Sí, es así, es así. Entonces, ahora en las ¿Y quién tiene la constelaciones, razón? mm, Todos, todos, todas las claro, religiones, todas. Y si vos empezás a indagar, hay principios comunes en todas, claro, la regla dorada, por ejemplo, ¿no? No hacer a otro lo que no totalmente, quieres que te hagan a ti. Está en todas las religiones. exactamente. Es lo que yo algo te iba a preguntar justo con respecto Dime, a esto, dime. pero antes de eso y antes de olvidarnos, ¿nos puedes dar tus redes de redes sociales personales, tanto la de Lucrecia, la que me estabas contando antes de iniciar el podcast, y que nos cuentes de ese podcast, que nos digas que ahorita se me está escapando el nombre del podcast que tú tienes, Luke, para ponerle igual acá abajo en una claqueta? A ver, verás, yo tengo un montón de redes sociales. En Facebook estoy como Luke, L-U-K, Recia. Es largo de contar porque me llamo así en Facebook, pero bueno, ese es mi Facebook, que hombre, ahí hablo más de política y de otras cosas. En Instagram tengo una cuenta que es para estos temas de tarot, de intuición, de constelaciones. Se llama
bueno, ahí le ponen arroba, mirar, todo con minúsculas, ¿no? Mirar, guión bajo, Y, guión bajo, sanar. Mirar y sanar. ¿Podés repetirlo, Lucre, para que lo podamos anotar? Sí. Mirar, Guión bajo, y sanar. Perdón, y guión bajo, sanar. gracias. Sí. Y bueno, yo tengo un programa de radio que se llama Ruta de Letras, ¿no? Pero es literario, pero les puedo decir, es ruta.deletras en Instagram también. Antes transmitía el programa por Instagram, pero después te pidieron 1,000 seguidores y ya no, todavía no tengo los 1,000. Entonces, si ustedes pueden ayudarme a conseguir los 1,000 para volver a transmitir, chévere, si lo difunden, es @ruta.deletras, todo unido. Eso sería las redes, ¿no? Sí, eso ¿Te básicamente. puedo hacer un pedido antes de que cerremos? Dime. No me llamen que estoy loca, que ya de hecho sé que estoy loca. Yo también. ¿Podés mezclar un poco y sacarnos una carta para este podcast? ¿Puede ser? Ya, así sin pregunta. Sin pregunta, a ver qué Ya. sale. ¿Me quiere decir un número del 0 al 21? Tú, Moni, porque tú estás haciendo la pregunta. 13. Ya, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, están mezcladas, ¿no? O sea, no va a salir el 13. O tal vez sí. El mundo es como que están en un buen momento, ¿no? Están en un buen momento, están realizando tal vez algo bonito, algo importante, lo están disfrutando. Eso por un lado. ¿Cuál es el peligro del mundo? Porque las cartas tienen peligro. O sea, la parte positiva o neutral también es que están realizando quizás un sueño de alguna o de todas, están mostrándose al mundo, están como también poniendo en práctica algo aprendido, ¿no? Pero por otro lado, el peligro, hay dos peligros en el mundo, es un poco apartarse precisamente del mundo. Ella está encerrada en esta mandorla, ¿no? En esta almendra, dirían en castellano, está como, y puede haber, o sea, el riesgo, que hay que estar atento, no es que va a pasar, es la inflación del ego, ¿no? Es decir, ya tenemos el podcast o el programa, somos la última Coca-Cola del desierto, ese es el riesgo, pero están chévere, o sea, están muy bien, están contentas, están haciendo algo que les gusta y realizando algo importante. Gracias. Eso. Tienen que cuidarse y cuidar. Eso sería. Muchísimas gracias, Luke. Hermosa la lectura que nos acabas de hacer y te agradezco realmente. Fue algo muy espontáneo de parte de Moni y me gustó. Gracias a usted. A mí también me gustó mucho conversar con ustedes, ¿no? Qué interesante seguirles. ¿En qué redes están ustedes? Tal vez, bueno, después me lo cuenta Sofi. Claro, nosotros estamos, y para que las personas que nos ven de una vez aprovechen la oportunidad, estamos como Coaching de Mujeres en Instagram, o sea, @Coaching de Mujeres seguido. En YouTube estamos como Coaching de Mujeres del podcast, y en Facebook, bueno, es igual que como es Meta, igual es Coaching de Mujeres, y abrimos TikTok como Coaching de Mujeres también. Entonces esas son las redes principales. Igual te voy a etiquetar en las publicaciones que haga y ahí nos puedes seguir. Y para todos, estamos en Spotify para que nos puedan escuchar. Para nosotros ha sido un gusto tenerte aquí, mi querida. Igual para mí. Gracias por aceptar la invitación. Esperamos que no sea la última, porque por lo que vi tenemos muchas cosas de las que podemos hablar. Sí, por supuesto, sí. Me avisas con tiempito y como tú te das cuenta, a veces me olvido, entonces me haces un recorderis. No te preocupes, yo estoy atrás de eso, no te preocupes. Más bien, otra vez, gracias por estar aquí. Estamos hablando en otra oportunidad y que tengan una linda semana a partir de lo que... Ustedes también, y gracias. Gracias. Mariela y Mónica, qué gusto. Gracias, un placer. Besos. Igual. Chao, chao. Chao.